por favor, en los días que le restan aquí en la tierra, téngalo bien claro, que cuando Dios hizo al hombre, le entregó en sus manos toda la creación, absolutamente toda, incluyendo su propia vida, su familia, y dentro de todo esto una linda voluntad que tenía el hombre para someterla a su creador. Dios le dijo algo, hermano, muy particular, que a lo largo de los años nosotros no hemos podido resolver. Dios le dijo, mira, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que lo comas morirás. Y medio lo hemos estado hablando esos días con los varones. Tiene esto que ver, hermanos, con el gran hecho terrible de que el hombre quedaría sumergido en esa mezcla del bien y el mal, cuando no pudiera llegar a diferenciar qué es lo uno ni qué es lo otro, qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto implicaría que el deseo de Dios, la voluntad de Dios, a nuestra manera de entender, quedaría totalmente opaca. Cuando Cristo viene a nuestra vida, el trabajo de Cristo es retomar la idea de volver a enseñarnos la voluntad de Dios. ¿Sí? Y que la palabra la manifiesta como agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, en el versículo 2. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, escuchen, pero para nuestro espíritu. Para nuestra carne, nada que ver. Para nuestra carne la voluntad de Dios no es agradable. Porque son cosas que nos restringen. Porque son leyes, decretos, estatutos que nos sacan de la vida normal. Entonces, teniendo esta idea en mente, hermanos, vamos a tratar de mirar cómo es que Dios ha hecho por todos los medios de que tú conozcas su voluntad. Por eso él le dice a Saulo, mira, has sido el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que ¿qué? Para que conozcas la voluntad de Dios. Saulo, hermanos, valga la repetición de la repetidera, conocía mucho la ley de Dios, era irreprensible en ella, pero Ananías le está diciendo, mira, Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad. O sea que él sabía Biblia, mas no conocía la voluntad de Dios. Cosa que posiblemente está pasando en nuestros tiempos. Y dicho sea de paso, hermanos, que cuando Dios establece ministros, siervos en su iglesia, ellos tienen como función lo mismo, ayudarte para que tú conozcas la voluntad de Él. Es decir, no es que la tarea del predicador es manifestar las ínfulas de que tiene conocimiento, porque pues eso no ayuda mucho, ¿no? Lo que a ti te ayuda es que el siervo o los siervos te ayuden y te enseñen en toda sabiduría, la sabiduría que está oculta, la de Dios, para llevarte a la gloria. Dice 1 Corintios 2, 6 y 7. Entonces, en Romanos 12, hermanos, yo coloqué el versículo 1 en la nota, pero es el 2. Vamos a leer ese pasaje, por favor, para empezar. Romanos 12, en el versículo 2. ¿Cómo dice? Romanos 12, 2. Cuando René lo puede leer, por favor. 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero que no es tan sencillo conocer la voluntad de Dios. Porque aquí estaban implicando tres cosas. Una, no conformarnos a este mundo. Ahí la palabra cielo tiene que ver con mundo.
Y no conformarnos es lo que Jesús pidió tanto en su último deseo antes de morir. Te ruego que ¿qué? Que los guardes del mundo. No os conforméis a este siglo, sino, viene la otra parte, transformaos, o sea, para conocer la voluntad de Dios y en medio del proceso de conocerla, una de las tareas del Espíritu Santo en nuestra vida es transformar y renovar nuestro entendimiento. Cuando el entendimiento nuestro logre, o cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo haga la tarea de totalmente volverlo nuevo nuestro entendimiento, allí tendremos la posibilidad de ir entendiendo qué es la voluntad de Dios. Pero usted se preguntará, bueno, uno habla mucho de la voluntad de Dios, pero en sí, ¿qué es la voluntad de Dios? Y resulta que en todo lo que pudiéramos leer de toda la Biblia, hay un solo detalle. Hay un solo detalle que enmarca y generaliza todo lo que es la voluntad de Dios. ¿Sabe usted cuál es ese detalle? Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 6. Y aquí Jesús va a decir una cosa y luego el apóstol Pablo va a decir otra, pero parecida. Juan capítulo 6, versículo 39 y versículo 40. Recuerda, hermanos, que cuando Jesús dijo esto, era porque los judíos lo iban a buscar. ¿Usted sabe por qué lo buscaban ese día? Porque el día anterior no habían cocinado en sus casas. Él les había multiplicado unos panes y unos peces, y ellos ahora vuelven a él por eso. Y él les enmarca, hermanos, una cantidad de cosas que ¿saben qué produjeron ellos? Un enojo, y que ellos terminaran yéndose. No les gustó lo que él les dijo. Miren lo que les va a decir aquí en el 39. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dio, todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pasemos al 40. Manuel, ven el 40, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vamos a irnos preguntando, cuando el apóstol Pablo es escogido, y cuando tú y yo somos escogidos, y Dios nos dice: mira, te he escogido para que conozcas mi voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Ya la acabamos de leer. La voluntad de Dios es ¿cuál? Según esto que acabamos de leer. Que creamos en su Hijo, a quien Él envió, para que Él nos resucite. ¿Y qué dice el apóstol Pablo después? Mire, si esta no es nuestra fe, estamos en nada. ¿Sí? Entonces vamos a repetirlo. La voluntad de Dios es que creamos, ¿cómo dice? Vamos a repetirlo ahí, que creamos que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Qué difícil era para los judíos ver a Jesús y creer que era el Hijo de Dios. El único que lanzó la expresión que era el Hijo de Dios fue Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué le dijo Jesús? No te lo ha revelado. Es una verdad que no es humana, es una verdad totalmente divina. Y ahí, hermanos, el creer en Jesús como el Hijo de Dios enviado implica creer que Él nos va a resucitar. Amén. Esa es la voluntad de Dios, ser resucitado. Y si la meta nuestra, hermanos, no es llegar a la resurrección de los muertos, entonces somos los más dignos de conmiseración, dice el Espíritu Santo. ¿Sí? Nuestra idea, según la voluntad de Dios, es la resurrección, pero creyendo en Cristo Jesús.
Vamos a mirarlo en otro pasaje, en el libro o carta a Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos a mirarlo desde otro ángulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice el Señor. ¿Cómo dice la palabra? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Solo se logra creyendo en Cristo. Por eso está conectado con lo que dijo Jesús. ¿Sí? La santificación no se logra de otra manera. Solo creyendo en Cristo de todo corazón, confesándolo como nuestro Señor, bautizándonos para el perdón de nuestros pecados y recibiendo el regalo majestuoso del Espíritu Santo. A partir de ahí, hermanos, es posible la santificación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va ayudando a lo que termina diciendo el versículo. El versículo termina diciendo una frase que encierra todo lo que usted pudiera tener como obra de la carne. Dice, y que os apartéis, no solo de fornicación. ¿Sí? La santificación es la voluntad de Dios. Entonces, pudiéramos decir, hermano, que si el asunto es así, pudiéramos terminar aquí la predicación y decir, bueno, ya conozco la voluntad de Dios. Pero vamos a detallarla, ¿sí? Porque vamos a repetirla, es que resucitemos, pero para poder resucitar, yo tengo que pasar por un proceso de santificación. ¿Y por qué tengo que pasar por ese proceso de santificación? ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo que tengo ahora está lleno de todo el mal que el diablo le incrustó y está muerto. ¿Sabe que la palabra habla de que nuestro cuerpo está muerto? En Romanos capítulo 8 habla de esa realidad. Y que todo lo que genera nuestra mente en ese estado es enemistad contra Dios. ¿Sí? Pero entonces cuando el Espíritu Santo, bendito sea la gracia de Dios, la verdad es que me dan ganas de llorar. Porque saber, hermano, que uno no podía resolver la situación en la que estaba para volver a Dios, y Dios cómo es que permite que Cristo muera de la manera que murió, y siendo nosotros tan pecadores, regalarnos lo más grande que puede recibir un ser humano, el Espíritu Santo. ¿Sí? No hay manera, hermano, de comparar esto, ¿verdad? Entonces dice, hermanos, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Un último dato para empezar a explicar algunas cositas. Miremos Colosenses capítulo 1, en el versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9, y podemos saltar al versículo 27. Colosenses 1, 9. Podemos saltar al 28. El 1, 9. Dice, por lo cual, póngale cuidado, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire esto tan grandioso. Dios nos muestra, hermanos, que para algo nos dejó a los ministros acá en la iglesia. La tarea de los ministros, ¿cuál es? Según esos dos pasajes que hemos leído. Orar mucho. Orar incesantemente, para que usted conozca la voluntad de Dios, para que usted sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero mire cómo dice, en toda sabiduría
e inteligencia espiritual. Ahí usted pudiera preguntarse ahora mismo, hermano, ya conozco la voluntad de Dios, pero la conozco en sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De qué manera estoy conociendo la voluntad de Dios para conmigo? ¿Sí? Entonces hagamos un alto aquí, porque ahorita vamos a llegar al versículo 28, para recordar algo. Y esto que vamos a recordar lo mencionábamos en la clase con los hermanos. El hombre ha generado un montón de sabidurías terrenales, de ciencia, ¿verdad? Y todas ellas llenan, satisfacen, te enorgullecen, te dan un estatus, te dan una cantidad de cosas, pero hay un problema pequeñito en ellas. Ninguna de ellas te acerca a Dios. Te aleja, rotundamente. Y lo detallábamos esa noche porque cuando llegas a los pies de Cristo, entender la voluntad, el mensaje de Cristo desde el ángulo espiritual es un trabajo enorme. No es fácil. Y allí por eso entonces pasemos a lo que un siervo del Señor debe hacer con los hijos de Dios. Versículo 28. ¿Lo tenemos? 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí la expresión hombre está incluyendo a todos los de la iglesia. Y por eso, hermanos, se escribió el capítulo 2 de Tito, que lo hemos compartido varias veces. ¿Por qué se escribió el capítulo 2 de Tito? Porque Tito, como evangelista, necesitaba enseñar a todo hombre. Y Pablo le dice, vea, usted enseñe lo que está de acuerdo a qué? A la sana doctrina. Le dice, vea, enseñe a los hombres que sean sanos, sobrios, sanos en la fe, prudentes. Enséñele a las mujeres que sean castas, que sean cuidadosas de su casa, para que ellas puedan enseñar a otras. Enseñen a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes, serios, íntegros. Y luego dice, y enséñele a los trabajadores en aquel tiempo llamados esclavos a que no sean respondones con sus amos. Enséñele a los amos, a los patrones en estos tiempos, cómo tratar a sus trabajadores. ¿Sí? Entonces, enseñando a todo hombre en qué? En toda sabiduría. Dicho de otra manera, hermano, póngale cuidado a esto. La voluntad de Dios es lo mismo que decir la sabiduría de Dios. ¿Sí? En la medida en que tú conoces la voluntad de Dios, vas adquiriendo ¿qué? Sabiduría. Y vas entrando en la posibilidad de ser sabio, porque la palabra dice que las escrituras te pueden hacer sabio para salvación. Entonces, teniendo eso en cuenta, hermanos, miremos lo siguiente. En el libro de Efesios, o ahí en Colosenses, donde quiera que sea, porque son paralelas estas cartas, en el libro de Efesios, cuando usted se ubica en el capítulo 5, me pasé. Oh, perdón. Cuando usted se ubica en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, estos tres capítulos, le manifiestan la voluntad de Dios para la iglesia. Los primeros tres capítulos están hablando de todo lo que Dios había, bueno, todos los 6, pero los primeros 3 capítulos de todo lo que Dios estaba planificando en la eternidad. Y que a partir del 4, hermanos, miren cómo empieza a detallarlo. Miren el versículo 1, por ejemplo, o el 2. Lo mirábamos el miércoles así por encima. Miren cómo empieza a detallarse la voluntad de Dios para que tú la conozcas y empieces a andar en ella. ¿Cómo dice el 1 y 2? Dice, yo pues preso en el Señor,
no es fácil escribir desde la prisión, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿A qué fue usted llamado? A conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Todo esto, hermanos, nos está indicando cómo debo vivir yo con los hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está dando, hermano, la posibilidad, póngale cuidado, de sentir lo que sintió Jesús. ¿Sabe lo que sintió Jesús? Sintió Jesús también la carga de soportar, digamos, a un Pedro. De soportar a esos apóstoles que un día les dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Lo habrán leído ustedes algún día? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Bueno, yo no he pensado así, ¿eh? ¿Sí? Pero es eso que usted debe llenarse de fuerza para soportar. ¿Por qué? No porque existan necesariamente hermanos difíciles, sino por lo que dicen dos, porque usted está lleno de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor. Porque usted está lleno de eso. A no ser de que esa llenura no esté tan. Cuando pasamos al capítulo 5, vuelve a marcar algo, hermanos, y aquí, hermanos, aquí hay algo para cada uno y todos nosotros, ¿no? Desde el 5 hasta el 6. Mira cómo usted lo enfoca. En el versículo 1 del 5 te marca una idea gigante. ¿Lo tienen? Amén. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo así? ¿En qué aspecto? Mira aquí dice como qué. Como hijos amados. ¿Qué hace un hijo amado, hermano? Un hijo que se siente amado y que ama a su padre, ¿qué es lo que hace ese hijo? Obediencia. Y quiere ser como su papá. ¿Sí? Entonces, como hijos amados que somos nosotros por Dios y que tanto nos ha demostrado que nos ama, imitémoslo. ¿Cómo, hermano? Versículo 22. Ya lo sabemos de memoria. Hay un papel en el versículo 22, la voluntad de Dios para las casadas. Ya esto lo sabemos de memoria. ¿Sí? Ahí está la voluntad de Dios para los esposos. Cuando llegas al capítulo 6, versículo 1, la voluntad de Dios para los hijos. Cuando vas al 4, la voluntad de Dios para los padres. Cuando vas al 5, la voluntad de Dios para las personas que tienen un trabajo. ¿Sí? Mire cómo dice cada detalle, ¿no? Cada detalle, hermano, si usted se da cuenta, cada detalle va marcado por una expresión fuerte. ¿Sabe cuál es? Observe, vamos a detenernos para que usted la mire bien. Mire el 21, por favor. Mire. Versículo 21 del capítulo 5 está marcando una frase que usted debe tener en cuenta para conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Observe ahora el capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo dice? ¿Cómo le hablan los trabajadores? Obedeced a vuestros patrones terrenales, ¿cómo? Con el temor de Dios. Mire, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y luego, hermanos, el versículo 9, a los que son patrones, ¿qué les dice? Y ustedes hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y nuestro está en los cielos, y que para Él no hay ni trabajador ni patrón. Para Él no hay excepción de personas. ¿Sí? Ahí está el papel para cada uno de nosotros si queremos conocer la voluntad de Él. Pero nunca olvide, hermano, lo vamos a repetir, que para que usted tenga esto claro, su mente debe ser transformada y renovada.
para que pueda usted comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pasemos a otro aspecto, hermanos, pero vamos a leer un pasaje que despeja un montón de cosas en nuestra mente, o por lo menos a mí me ayudó mucho, y la intención del Señor es lo mismo para contigo. En la carta al libro de los Hebreos, capítulo 13, Hebreos 13, capítulo 13, versículo 20 y versículo 21. Quiero que lo leamos detenidamente y usted lo iba a poner como el texto del domingo, el texto de hoy, pero se me hizo muy extenso para el cuadro. Pero quisiera rogarle en el amor del Señor que lo lea y lo medite mucho esta semana. ¿Sí? Hermano Ardel, ¿cómo dice el 19 y 20? Perdón, 20 y 21. El 13. Sí, Señor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a repetirlo. Manuel, me repita el 21, por favor. Os haga altos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Observe los detalles. Voy a repetirlo. Os haga aptos. ¿Qué implica? Dios tiene... Increíble esto, hermanos. Esto es increíble. Nosotros ni para eso hemos podido ser buenos. Para nosotros mismos ser aptos para hacer su voluntad. Entonces el pasaje nos está diciendo que el Dios de paz nos haga aptos. Él es el que nos va a capacitar. Pero mira la otra parte. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, haciendo Él en ti y en mí lo que es agradable delante de Él. Dicho de otra manera, hermano, para que yo pueda hacer la voluntad de Dios, tiene Él que hacer uso de su espíritu y yo dejarlo que actúe. Es imposible que nuestra altivez le permita al Espíritu Santo lograr toda esta labor. Él tiene la capacidad de hacerte apto, tiene la capacidad de ayudarte a que tú hagas lo agradable delante de Él. Pero mire este dato que está en ese versículo. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que si yo no hago lo agradable delante de Dios, ya no es por falta de la ayuda de Dios. Ya no es porque Dios no me brinda sus herramientas, su ayuda, su poder, su protección. Ya es porque definitivamente, como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo que dijo? Por lo cual no fui rebelde. Ya es porque definitivamente, hermano, yo no quiero ir al cielo. ¿Sí? Porque definitivamente, como que por allá no es bueno, entonces, porque Él está, hermanos, listo para prepararnos. Él está listo, hermanos, para que sacar, póngale cuidado, de su boca toda la instrucción necesaria. Toda la instrucción necesaria para que usted sea un verdadero esposo, por decir algo. Todo el entrenamiento. Todo el entrenamiento para que tú seas una buena mujer, una buena esposa, y para que entonces junto con tu esposo, una verdadera relación. Y esos hijos instruidos, y ese hogar instruido en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que a lo largo del asunto es la plena voluntad de Dios. Y saben una cosa, hermanos,
el apóstol Pablo dice que por esa causa de hacer este trabajo de enseñar y fomentar la voluntad de Dios, él sufría dolores de parto. Porque la intención de ese trabajo, ¿sabe cuál es? Lograr que Cristo sea formado en ti. Entonces, en la demora que esto se da, en el acto de nosotros retrasar el crecimiento, hay un sufrimiento, hermanos, interno. Es algo desgarrador en la vida de un siervo de Dios. Claro, cuando un siervo de Dios toma la cruz de Cristo, ¿no? Cuando los miembros no hacen, digamos, los esfuerzos necesarios para recibir la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento espiritual. Y él dice, hijitos míos, por los cuales vuelvo a ¿qué? A sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Y sabe por qué lo implica, hermano? ¿Y por qué lo dice? ¿Y por qué lo remarca? Él dice, porque temo, vamos a leerlo si quieres, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios 11, 3. ¿Cómo dice este texto, hermano Wilson? 2 de Corintios 11, 3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué usted debe ser instruido para conocer la voluntad de Dios? Porque Satanás puede lograr otra vez en nosotros lo mismo que logró Eva. Pintarnos pajaritos y caminar y pegar el bocado a la fruta. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque conocer el bien y el mal, la sabiduría que el diablo le ofreció a Eva, realmente era encantadora. ¿Sí? Y como por ahí dice que las damas tienen el corazón en el oído, entonces es mucho más fácil, ¿no? Dice por ahí, no sé si era verdad. Este asunto nos lleva a un punto para nosotros como medio meditar. En cuanto a la voluntad de Dios, escuche con atención esto que usted creo que lo sabe, sí lo sabe. ¿Usted sabe por qué Cristo vino a la tierra? ¿Qué lo motivó a él venir a la tierra? Lea en Hebreos capítulo 10, del 5 al 10. Lógico fue que la gran motivación de Cristo pisar tierra fue la salvación nuestra, llevarnos a la gloria, a la eternidad, porque sabía que el asunto estaba realmente complicado para nosotros. Pero leamos detenidamente este pasaje que nos regala una gran demostración de Dios para con nosotros. ¿Cómo dice? ¿Amén? Por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Cómo? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Ay, me da como un escalofrío. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Sabe por qué? Nadie lo había hecho. Nadie había hecho la voluntad de Dios. Entonces Cristo dice, yo voy. Y yo voy a hacer tu voluntad. ¿Y sabe qué pasa con esa voluntad en el versículo 10?
en esa voluntad y solo en esa voluntad cumplida por Cristo Jesús es que nosotros recibimos la posibilidad de la santificación. En otras palabras, si Cristo no hubiera hecho la voluntad del Padre, por eso al instante, los momentos antes de la cruz, Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese cumplir de Cristo, la voluntad del Padre, ¿qué nos dice a nosotros? No es como para nosotros pellizcarnos, hermano. No es como para nosotros decir, y lo duro que le fue a Él, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Lo cruel que le fue a Cristo Jesús, ¿por qué yo no? Pero hay una pregunta, Carmen. ¿Eso que hizo Jesús lo dejó como ejemplo o solo Él pudo lograrlo? Un ejemplo. Y todo lo que Jesús hizo, hermano, es un ejemplo palpable de lo que nosotros debemos hacer en cada situación. Él fue obediente a sus padres, Él fue obediente a la ley de Moisés, Él fue obediente al gobierno y obediente a quien lo envió. Es más, Él les dice, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Aún en eso, aprendió la humillación, la voluntad de Dios. En el mero hecho, hermanos, de haber dicho también, cuando el Espíritu venga, tomará de lo mío, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo le diera. Esto es impresionante, hermano, lo que es la deidad de Dios, el gran ser de Dios, en ese gran misterio de la piedad, venir a este mundo para hacer la voluntad del que lo envió. ¿Y cómo es que nosotros no entendemos el que está diciendo, hermano? En esa voluntad es que somos santificados. ¿Sí? En esa voluntad es que recibo la posibilidad de mi santificación. Esto, hermanos, nos lleva a un detalle. Póngale cuidado. Y lo vas a volver a escuchar el próximo domingo. Si usted ha escuchado a través de una predicación lo que es la voluntad de Dios para su vida, póngale cuidado, siempre que usted escuche la voz de Dios, el conocimiento de su voluntad, Dios está persiguiendo un propósito en usted. ¿Sabe cuál es? Póngale mucho cuidado. Que usted tome una decisión. No es obligatoriamente que usted obedezca, porque hasta allá no llega Dios. Dios te manda el mensaje, te emite el consejo y te deja con la idea de que tú tomes una decisión. Y siempre ha sido así. Cuando usted termina de leer el libro de Deuteronomio, por ahí en el capítulo 30, versículo 15 y versículo 19, Él les dice, mira, hoy delante de ti pongo la vida. ¿Lo quieren leer? Sí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cómo dice? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. 19, por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Jesús o Barrabás. Y en Apocalipsis 22, 11, la santificación o la inmundicia. El mundo o Dios. La voluntad de Dios o hay dos voluntades más. La voluntad de la carne y la voluntad del diablo.
hoy y siempre, hermano, que tú escuches una palabra de Dios, la intención del Señor para contigo y conmigo es: toma una decisión. ¿Sí? ¿Cuál decisión tomó Saulo? ¿Se acuerdan? La obediencia. ¿Cuál decisión tomó Jonás? ¿Cuál decisión tomó Judas? ¿Cuál decisión tomó Ananías? Perdón, sí, Ananías y Zafira, ¿verdad? Sí. Hechos capítulo 5. ¿Qué decisión tomó Epafrodito, como leíamos hoy? Exponer su vida por causa de Cristo. La voluntad de Dios, hermanos, Él la quiere implantar en nuestro corazón, pero soy yo el que decide si así lo quiero. Concluyamos de la siguiente manera, hermano. Escuchen con atención y reverencia esta pequeña conclusión. Si estás conociendo destellos de la voluntad de Dios y la intención de Él es que la conozcas en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿qué crees que te está haciendo falta para no conocer? ¿Qué nos estará haciendo falta para conocer más de su voluntad y yo vivir haciendo lo que a Él le agrada? Porque esto, hermanos, va a representar mi gloria el día final. ¿Sabe cuál va a ser la gloria nuestra? La satisfacción de haber obedecido. Entonces, decía un hermano, después de la clase del jueves, decía: bueno, aquí no toca otra sino que entregarnos a perseverar en el conocimiento de la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque este mundo nos está demostrando que quien hace la voluntad del diablo no le va tan bien. Y el detalle final, en el versículo de Ñapa, hermano, para que no se vaya vacío, vamos a leerlo. En 1 Corintios, ahí está el texto también, ¿no? Está marcado. En 1 Corintios yo se los mencionaba, pero vamos a leerlo. En el capítulo 2, cómo nos ayudó este pasaje en la semana con los hermanos, ¿no? En el capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Miren cómo termina: para nuestra gloria. Sí, para que lleguemos a la gloria, hermano. Para eso es la sabiduría de Dios, y para eso Dios te permite tener un siervo, para que Él cumpla, Dios cumpla en ti el propósito de ser enseñado en toda esa sabiduría, en su voluntad agradable y perfecta. Así que tenemos nosotros en las manos nuestras, en el corazón nuestro, la posibilidad de decidir si queremos ser cada día más instruidos en ello. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.